Entonces, en ese sentido, aquí voy a colocar la periódica. Entonces, muy bien, entonces, eso quiere decir, espérenme un momentico, yo me devuelvo que busqué mal. Me fui a buscar tabla y leí tabla, pero no periódica. Muy bien, entonces, en ese sentido, chicos, vamos a empezar la práctica. Entonces, yo quiero que ustedes me recuerden, en la clase pasada vimos esta parte, y que, por cierto, vuelvo y recuerdo, esta vez es práctica de informe, y creo yo que les gustó, ¿cierto? Les pareció mejor que sea práctica e informe al mismo tiempo, ¿no? O sea, decir que la guía no esté por aparte. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es mejor que la guía esté por aparte o se lo sigo mandando así práctica e informe en el mismo formato? Profe, es mejor en el... Profe, mejor juntos. Bueno, listo, muy bien. Entonces, las siguientes también irán igual. Muy bien, entonces, en este sentido, chicos, bueno, excepto las que son presenciales, ¿cierto? Hasta ahora no hemos tenido problema, creo que se va a poder hacer las presenciales, entonces, muy bien. Entonces, en este momento ustedes terminaron, deben haber gestionado esta parte y empezamos tales. Este laboratorio es mucho más bonito, chicos, porque este laboratorio... Profe. Dime. Qué pena, ¿puede mirar el chat? Es que yo le escribí un mensaje ahí de una compañera que no pudo asistir. Para María Arias no puede entrar a la clase ya que están... Ah, ya, ok, perfecto. Ya lo reporto en la asistencia. Muchas gracias, Daniel. Gracias por ayudarme con eso. Listo, mil gracias. Entonces, chicos, esta práctica es mucho más bonita porque esta práctica, más que enseñarnos algo nuevo como la vez pasada, en la práctica pasada ustedes aprendieron que se puede calcular la energía de las partículas, ¿cierto? Entonces, en el momento en que yo calculo la energía de las partículas y que hay métodos para calcular la energía de las partículas, como por ejemplo someterlos a la llama, es decir, ponerles mucha energía para que estas partículas salten de un orbital al otro y nos den esa energía que necesitan para saltar. Entonces, es decir, cómo lo hacen los físicos, nos ofrecen una mucho más unida y se trata de reforzar conocimientos que ustedes ya deben tener de química. Yo quiero recordarles que ustedes son los estudiantes del profe Rodrigo, ¿cierto que sí o no? Estoy equivocada. Sí, profe. Entonces, vamos a recordar conceptos. Espérenme, chicos, voy a cerrar la ventana, si no, no nos van a dejar dar clase. Con el profe Rodrigo. Podemos encontrar cuénteme. Y Metales. Los metales no, no. Esta es una característica de los elementos, de los tipos de elementos que hay, que sean electronegativos. Pero no son los gases. No, los gases son no metales. Ah, ok. Entonces, miren, chicos, tenemos los metales, ¿cierto? Tenemos los metales que están en este momento pintaditos, ¿ok? ¿Estamos claros? Están los metales, los no metales, dentro de los cuales entran los gases nobles y una belleza que está ubicada en la parte de los metales, que es el hidrógeno, ¿cierto? Que tiene esa posición privilegiada porque es él. Así de sencillo, ya vamos a hablar de eso, pero esa posición es privilegiada para él. Pero se supone que él debería estar en la zona izquierda de la tabla, ¿cierto? En la zona derecha, disculpen, en la zona derecha, pero él está ubicado en la zona izquierda de la tabla. En la zona izquierda de la tabla encontramos los metales, ¿cierto? Los metales. A la zona derecha encontramos los no metales. Y el hecho de que estén en la zona derecha indica que ellos son muy electronegativos, es decir, que son amantes de los electrones, son muy electrófilos,
¿Estamos de acuerdo? A ellos les encantan los electrones y por lo tanto ellos tienden a quitar electrones. Ellos tienden a jalar electrones hacia ellos, ya sea porque los comparten o ya sea porque forman una relación muy bonita de compartir o porque sea una relación así, como dicen por ahí, tóxica y él simplemente quiera quitar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos los no metales, que son los que están en este momento pintaditos, que hay uno que rompe el esquema de los no metales, pero porque tiene unas características únicas que lo ubican ahí, que es el hidrógeno. Tenemos los metales y tenemos los que yo siempre he dicho, chicos, y a los que yo les enseño química y yo les digo, ellos son los bisexuales de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque son los semimetales. Tienen tanto carga negativa como carga positiva. Naturalmente, eso quiere decir que si ellos van a una fiesta con los mismos metales, pueden hacer compuestos, pueden formar sustancias. Y si ellos van a una fiesta con metales, pueden formar compuestos porque naturalmente tienen carga positiva y carga negativa. Los no metales naturalmente carga negativa, excepto el hidrógeno, que por eso está en esa posición, y los no metales que siempre tienden a tener de forma natural, no estoy hablando de forma sintética o de forma obligada por el hombre, forma natural, son positivos, es decir, tienden a ceder sus electrones, porque cuando yo pierdo un electrón, quedo positivo. Cuando yo gano un electrón, como lo hacen estas bellezas, quedo negativa. ¿Me acaban de entender lo que les acabo de explicar? ¿O fue muy difícil o de entender lo que les dije? Chicos. Profe, entendido. Perfecto. Eso quiere decir, chicos, que ¿cuántos tipos de elementos tenemos en la tabla periódica? 3, solamente 3. Los metales, los no metales y los semimetales, que son aquellos que son libres, que son aquellos que van a la fiesta y pueden salir con parejas felices. Es decir, carga negativa, carga positiva y semimetales, carga positiva y carga negativa de forma natural. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Entonces, resulta que la práctica de esta práctica se trata de eso, de afianzar esos conocimientos que hemos logrado con el profe Rodrigo en química. Entonces, tenemos diferentes elementos en la tabla periódica y entre esos, la práctica se trata de metales y no metales. Entonces, ustedes me dirán, profe, ¿y los no metales? Pues muy fácil, no se preocupen que también los vamos a afianzar, pero tienen una ventaja. Y es que, me voy a volver a la tabla periódica, tienen una ventaja, chicos, y es que los metales tienen unas características, unas propiedades físicas y químicas. Los no metales tienen unas propiedades químicas y físicas. Pues muy fácil, si ellos tienen, por ejemplo, los metales son rígidos, son sólidos y brillan, los no metales son lo contrario, no son rígidos, no brillan, no son sólidos, tienden a ser líquidos o gaseosos. ¿Ok? Muy bien, excepto algunas excepciones. Entonces, cuando yo hablo de los metales y digo los no metales y son las propiedades contrarias, pues los semimetales, ¿cómo serán sus propiedades? Si son semimetales o semino metales. ¿Qué significan las propiedades? Pues si ellos son sólidos y ellos son gaseosos, la mayoría, ellos tienden a ser líquidos, ¿cierto? Líquidos o sólidos muy blanditos. Ahora, si ellos brillan, ellos no brillan, ellos tienden a tener un brillo mediano, es decir, una propiedad media entre los dos. Si ellos conducen la electricidad, ellos no conducen la electricidad, ellos son semiconductores. Y es lo que los hace interesantes y lo que los hace costosos, lo que hace que ellos sean muy buscados en la industria. Lo que hace que ustedes tengan el celular, el computador, todo eso son estos elementos que se llaman los semimetales, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que cuando yo hablo de los metales, aprendo sobre los metales, hablo de los no metales, aprendo de los no metales, puedo predecir cuáles son las diferentes propiedades que pueden tener los semimetales, sabiendo que cada elemento se comporta como cada uno de nosotros, de manera particular e independiente. Quiere decir que podemos tener propiedades generales que se parecen, propiedades generales que los tienen todos los metales, propiedades generales que tienen todos los no metales, y los semimetales van a tener propiedades generales, pero cada elemento se va a comportar particularmente. Como yo decir, Vanessa Ríos es distinta a Daniel Urrego, y es muy particular porque todos los comportamientos son distintos dependiendo de cómo me llame y cómo me apellide yo. ¿Listo? Así son los elementos de la tabla periódica. Muy bien, entonces, resulta que esta práctica es muy bonita porque es simplemente afianzar esos conocimientos. Entonces vamos a hablar de los metales y los no metales. Los semimetales los incluimos porque aprendiendo de los metales y los no metales podemos predecir cómo se comportan los semimetales.
Entonces aquí simplemente nos están diciendo dónde están ubicados, ¿cierto? Nos están mostrando los metales, nos están mostrando los no metales y nos están mostrando una rayita donde están ubicados, este diagonal donde están ubicados los semimetales porque dividen los metales de los no metales. Muy bien. Entonces, resulta que ustedes con el profe Rodrigo aprendieron que los no metales y los metales tienen propiedades físicas y propiedades químicas. Entonces, por ejemplo, algunas propiedades físicas son a temperatura ambiente, excepto uno, ustedes ya lo saben, el mercurio es líquido, ¿cierto? Pero si ustedes van a la tabla, chicos, eso es muy fácil de ver. Si yo me paro en los metales, todos los metales tienen su simbología negra, menos ¿cuál? ¿Cuál es el único que no ven con simbología negra? De todos los metales en esa tabla. El mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio es el único que no es sólido. ¿Entendido? Es el único que no es sólido. Si yo me voy para los no metales, todos tienen simbología roja si son gases, todos tienen simbología negra si son sólidos blandos, y el único que no tiene simbología roja o negra, ¿cuál es? ¿Cuál es? El bromo, que es líquido. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente. ¿Entendieron? Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que nosotros vamos a conocer las propiedades. Entonces, vamos a hablar de los metales. Son sólidos a temperatura ambiente, reflejan la luz. Claro, si yo los pulo y les doy brillo, ellos brillan y reflejan la luz. Se corroen, es decir, se oxidan. Eso quiere decir que el oxígeno del ambiente le roba, como uno roba electrones, entonces ellos se oxidan fácilmente. Por ejemplo, el hierro de las puertas, el aluminio, el metal de los carros, las latas, todo lo que sea metálico se puede oxidar con el oxígeno, y el oxígeno es abundante en el aire. Entonces, ellos se oxidan, entonces si ellos se oxidan electrones y por lo tanto, como sean electrones, los regalan, ellos quedan positivos, son maleables. No importa que yo les tenga que subir mucha temperatura para poderlos malear, pero se pueden malear sin cambiar su estructura química. Son dúctiles, yo puedo moldearlos y hacer hilos muy delgaditos, eso es lo que se llama ductilidad, ¿cierto? Son tenaces, son fuertes, son resistentes, resisten tracción, resisten jalado, resisten fricción, o sea, son tenaces. Son conductores, por eso los utilizamos en los cables de la electricidad, por eso se utilizan para conducir energía, calor, entre otras cosas. Tienen alta densidad, eso quiere decir, esperen un momentico, chicos. Eso quiere decir, chicos, que son pesados. No es lo mismo coger un gas y coger un metal y ponerlos, ¿cierto? El uno no pesa, entonces se eleva. El uno pesa, entonces el otro se hunde o se cae, ¿cierto? Muy bien, entonces son pesados, tienen alta densidad. Tienen baja electronegatividad porque la electronegatividad es decir, que me gustan los electrones. Ellos no son gustosos por los electrones, tanto que los regalan. Y por eso al regalarlos se oxidan. Cuando yo me oxido, cedo electrones, regalo electrones. Entonces, tienen baja electronegatividad porque ellos ceden los electrones. Ellos no son de los que quitan electrones, son los que ceden. Entonces, tienen baja electronegatividad. Sus sales forman iones electropositivos, claro, como ceden los electrones y se oxidan, cuando ellos ceden los electrones forman cationes, porque quedan positivos. Algunos presentan magnetismo, como el hierro, el aluminio. Usted le pone un imán y se pega, entonces tienen propiedades magnéticas. Algunos presentan, en su mayoría provienen de los minerales, es decir, de la corteza, de la roca, de las montañas, de la tierra, ¿cierto? Y por eso muchos de ellos son naturales, ¿ok? Al mirar la tabla periódica los vemos agrupados a nuestra izquierda. Ah, muy bien, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, cuando hablamos de los no metales, están a la izquierda. Perfecto. Vamos a hablar, entonces, tenemos, y que muchos de ellos son alcalinos, es decir, son básicos. Entonces, vamos a hablar, ya hablamos de los no metales, y ya lo habíamos aprendido con el profe Rodrigo. Ahora vamos a hablar de las características de los no metales. Pues muy fácil. Si estos son sólidos, o me voy a ir a la tabla periódica que es más bonito. Si estas bellezas son sólidas, ellos tienden a ser ¿qué? Gases o sólidos, pero muy, 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 muy maleables, muy, muy, muy frágiles. Si ellos dan brillo, ellos no dan brillo. Si ellos son conductores, ellos no son conductores. Si ellos ceden electrones, ellos los roban.
Son supremamente electronegativos, ellos roban, ellos son electrofílicos, es decir, aman los electrones. Y así sucesivamente el resto de las propiedades. Entonces, si vamos a hablar de las no metales, pues aquí están, pero son lo contrario. ¿Entendido? ¿Ha quedado claro lo que acabamos de explicar? ¿Sí o no? ¿Hola? Oh, Pues sí. muy bien, entonces eso quiere decir que este laboratorio es mucho más bonito porque es afianzar conocimientos que el profesor Rodrigo ya les había dado. Entonces, vamos a hablar del procedimiento. Entonces, vamos a hablar de las diferencias, ojo con lo que dice acá, diferencias físicas. Físicas, se debe a las propiedades físicas entre los metales y no metales. Entonces, para eso nosotros les hicimos una recomendación y es primero que vayan, les recomendamos unos elementos. Unos son metálicos y otros no son metálicos. Y simplemente les dijimos, oye, ve a Wikipedia, que es la colección de información de los elementos de la tabla periódica y de muchas sustancias, que está muy completa, porque muchos de esas de informaciones la completamos la gente que estudia y analiza mucho esos elementos. Entonces, ve a Wikipedia y lee sobre el aluminio, sobre el zinc, elementos metálicos, sobre el carbón y el azufre, que son elementos no metálicos. Profe, ¿por qué son elementos metálicos y no metálicos? Pues vamos y los buscamos. Si yo busco el aluminio y el zinc, están acá, y si busco el azufre y el otro, están acá. ¿Listo? Muy bien, el carbón. Entonces, sabemos que son metales y no metales. Y aquí simplemente le estamos diciendo, a partir de la información, de lo que leíste, de lo que aprendiste, de lo que reforzaste, de cada elemento, porque lógicamente estos son no metales, pero el carbón es particular, el azufre es particular, ¿cierto? Se comportan de manera particular, así como yo decir Valentina, Daniel, Natalia, ¿cierto? Stephanie y los demás, todos somos particulares, así son los elementos. Entonces simplemente, y aquí hay un error, chicos, mira que acá copié aluminio y acá lo que debo copiar es carbón, por favor, para que ustedes lo corrijan. Entonces, aluminio, azufre, carbón y zinc. Y es hacer una comparación, profe, pero ¿quién me da el símbolo? Muy fácil. Acá lo dan en Wikipedia y si ustedes se van a la tabla periódica también tienen el símbolo de cada uno de ellos. Muy bien. En la dureza, si es duro o es frágil, pues no solamente es encontrarlo aquí en las lecturas que ustedes van a hacer, sino que ustedes también lo pueden decir, este es metálico, entonces yo tiendo a pensar que es duro. Si este es no metálico, yo tiendo a pensar que es frágil, porque es un sólido. Si me voy a la tabla periódica, me va a decir que es frágil, que es un sólido frágil. Pero ojo, también me lo dice, esta página también me lo va a decir. ¿Dan brillo o no dan brillo? Lo mismo, lo vamos a encontrar en la información que van a leer y lo pueden ustedes deducir de la tabla periódica. Y si es metal y no metal, exactamente la misma historia. ¿Acabaron de entender cómo van a llenar esta tabla? Profe, en lo de dan brillo y no dan brillo simplemente es poner como sí, no. Así de sencillo. Claro, yo cojo un metal y si lo pulo, él da brillo. Yo no puedo coger un no metal porque muchas veces son gases. ¿Cómo lo voy a pulir? Y si es un sólido, como son muy frágiles, si yo lo brillo, se pierde. ¿Por qué? Porque al lijarlo se pierde el metal, se pierde el elemento. ¿Entendido? Listo, profe. Por ejemplo, Profe, dime. en sustancias dice 2 veces aluminio. Sí, eso fue lo que dije, Camilo, que hay que reemplazarlo aquí por carbón porque fue un error mío. No, es El carbón, hay que reemplazarlo por carbón acá. ¿Listo? que Muy bien. se me había cortado la llamada. No te preocupes. Entonces, ¿eso qué quiere decir, chicos? Por ejemplo, ¿ustedes saben de qué color es el? Como nosotros lo vemos normalmente. Sí, sí, ¿cómo lo ves tú normalmente? Fuego negro. Muy bien, porque sabes que es negro, Vanessa. ¿Por qué sé que es negro? Sí, porque sabes que es negro. Si sabes que es negro, sabes dónde está el carbón cerca de ti. ¿Dónde está el carbón cerca de ti? Pues no estoy hablando del carbón que utilizamos para hacer fogatas, que también es carbón, ¿cierto? Pero el carbono puro, el elemento puro, lo tienen ustedes en la mina de los lápices, de los portaminas y los lápices, y se llama grafito. Entonces, miren la mina con la que ustedes escribe negro porque él es de color negro. Y se puede utilizar para escribir porque es frágil. Entonces, si yo lo rozo, fácilmente puedo desgastar el elemento. Y por eso es que sirve como lápiz.
¿No sabían ustedes que el grafito, la mina del portaminas era carbono puro? Pues ese es carbono puro. ¿De qué color es? Negro. Ahora, lo que ustedes llaman carbón, que es negro, eso es simplemente madera quemada, madera en combustión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese carbón que también viene de las rocas, ¿cierto? Que también sale de las rocas, ¿cierto? Viene también de la naturaleza, ese también es carbón y es negro, lógicamente, porque viene de un proceso, ¿cierto? De extracción, pero que muchas veces se utiliza para poderlo sacar y poderlo extraer, se utiliza temperaturas altas. Entonces, viene modificado, no es carbón puro. ¿Estamos de acuerdo? Pero el que tienen en el lápiz, es decir, el grafito, sí es carbón puro. Y ese sí es el elemento como tal. ¿Entendido? Bueno, muy bien. Es decir, el átomo. Ahora, pero muchos átomos para que ustedes los puedan ver. Muy bien, entonces, diferencias químicas. Ah, profe, aquí hablamos de diferencias físicas, propiedades físicas. Aquí vamos a hablar de diferencias químicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de diferencias químicas, propiedades químicas, ¿qué pasa con la estructura del elemento, del átomo o de la sustancia? ¿Qué pasa con ella? Chicos, ¿qué pasa? ¿Cambia, no cambia? ¿Sigue igual? Esa es la diferencia entre una propiedad química y una propiedad física. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? No me saben responder. Uy, voy a regañar al profe Rodrigo. Chicos, ¿qué pasa cuando yo hablo de la diferencia entre una propiedad química y una propiedad física? Es más, ya lo habíamos visto en un laboratorio. Es más, me voy a regañar yo a mí misma, porque entonces quiere decir que el laboratorio de propiedades no quedó tan claro. ¿Cierto que sí? Habíamos dicho que era una propiedad. Dime. La física, profe, es la que podemos observar a simple vista y la química es la que cambia como tal el elemento, por decirlo así. Muy bien, Lady Joana, eso quiere decir que para que haya una propiedad física yo tengo que hacer una reacción. Y al hacer una reacción deja de ser la misma sustancia y se convierte en otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es claro para todo lo que acabamos de decir con Lady Joana? Sí, profe. Eso quiere decir que solamente podemos analizar las propiedades químicas de las sustancias o de los elementos, de los átomos, cuando lo hacemos reaccionar. En este caso, pues vamos a hacer la reacción más sencilla. ¿Qué es cuál? La reacción más sencilla, chicos, la reacción más sencilla es cuando nosotros hacemos una reacción con el oxígeno del aire. Ustedes mismos hacen reacción a cada ratico porque ustedes respiran, ustedes respiran y al respirar están cogiendo todos esos nutrientes del desayuno, la arepita, el huevito, todo eso y lo están oxidando. ¿Para qué? Para darle energía al cuerpo. Eso quiere decir que hoy, en esta parte de la práctica, vamos a hablar de esas propiedades químicas. Entonces vamos a hablar de las propiedades químicas de los metales y los no metales. ¿Cuáles elementos? Pues los que tenemos en la tabla periódica, los metales y los no metales. Muy bien, entonces vamos a hablar de las diferencias. Para eso nosotros les proponemos entrar a esta dirección electrónica, a este enlace. Esta dirección electrónica o este enlace es académico, es de la Universidad Autónoma de México, es para fines lucrativos académicos, es decir, para fines académicos no lucrativos, no se puede generar dinero con ella porque uno se somete a una demanda de la Universidad de la UNAM de México, que es una muy buena universidad, muy famosa, y acá están las indicaciones, aquí están las indicaciones. Con esta que está acá, con este enlace, ustedes van a llenar el resto, todo el resto, hasta aquí. Y si se dan cuenta, es muy fácil de gestionar. Es decir, es una guía, es un formato muy fácil porque es simplemente para afianzar conocimientos. Sin embargo, les quiero contar que muchas de las respuestas que hay acá las tenemos en la aplicación a la que vamos a llegar. Eso quiere decir que toda la información que vamos a poner acá en esto hasta aquí, hasta terminar, viene de esa aplicación. Entonces yo les ofrezco en el laboratorio hacer un solo elemento. En esa aplicación vamos a encontrar diferentes elementos, el potasio, el azufre, el calcio, el carbono, que si ustedes se dan cuenta, el potasio es metálico, el azufre es no metálico, el calcio es metálico y el carbono es no metálico. Como en la aplicación nos ofrecen esos mismos elementos, entonces yo quiero que ustedes, vamos a la aplicación y quiero que ustedes me escojan un solo elemento. Yo trabajo un solo elemento con ustedes y ustedes hacen los demás. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces voy a ir a la página, vamos a abrir un nuevo buscador y vamos a colocar la dirección, el enlace, control V. Ay, no, ese no es. Ese es el de la encuesta, qué pena.
significa que no lo pegué. La encuesta yo también la tengo que hacer, pero la hago ahorita cuando terminemos la clase. Entonces, control C, copiar, copiar, muy bien. Y nos vamos y le decimos control V. Listo, pegar. Ah, muy bien. Listo, perfecto. Ahora sí. Entonces, lo primero, dime. Muy bien, entonces, ¿qué dice? Ojo, miren, esto es, simplemente nos dice un laboratorio virtual, reacciones de elementos metálicos y no metálicos con el oxígeno, Ah, profe, ¿y por qué me ponen una llama? Chicos, porque cuando yo caliento cualquier elemento al aire, estoy haciendo con la temperatura que la reacción con el oxígeno del aire sea mucho más rápida. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Otra vez. Cuando yo caliento o hago combustión o quemo o pongo a la llama cualquier elemento, ¿cierto? Cualquier elemento, para que reaccione con el oxígeno, en este caso del aire, para que reaccione con el O2 que nosotros respiramos, la llama hace que la reacción entre el elemento y el oxígeno sea más rápida y por lo tanto podamos ver la reacción. ¿Entendido lo que les acabo de explicar o no? Muy bien. Si nadie me contesta, significa que entendieron. Entonces, eso quiere decir, chicos, que ustedes pueden leer los créditos, la ficha didáctica, pero lo más importante es entrar. En cualquier laboratorio, chicos, en cualquier laboratorio, ya lo habíamos visto, en las primeras clases vimos las medidas de bioseguridad, ¿cierto? O de seguridad. Vimos, en todo laboratorio, chicos, uno hace una hipótesis. Cuando va a hacer un ensayo, hace una hipótesis. Ya les voy a hablar de eso. Luego vemos el material de trabajo, ¿cierto? Ya lo vimos también en la segunda práctica, ustedes hicieron una guía o llenaron un formato donde reafirmaban los conceptos de lo que es el material de laboratorio, que si estuviéramos en el laboratorio, pues también lo hacen, ¿cierto? Vamos a hacer la preparación del experimento que yo les había dicho, por ejemplo, yo les había dicho cuando hicimos destilación. La destilación, si ustedes se dieron cuenta, chicos, es una práctica experimental que es muy fácil, pero es fácil y es rápida. Lo difícil, chicos, es hacer el montaje, es desmontarlo y sobre todo lo más complicado es optimizar que ese montaje sea efectivo para lo que yo quiero hacer. Es decir, por ejemplo, si hacemos una destilación, pues la destilación es rápida, es fácil, ustedes la vieron, pero ¿cómo hago el montaje? Entonces en eso me demoro, sobre todo si es no virtual, sino realmente en un laboratorio. Montar la destilación, luego hacer la destilación, luego optimizar esa destilación para obtener lo que yo quiero, con las condiciones que yo quiero, y después de que yo hago la obtención de los productos, hago la verificación, contrasto, ¿cierto? Con lo que yo propuse en la hipótesis, hago las conclusiones, purifiqué a tal concentración, el alcohol lo logré purificar o separar a tal porcentaje, y así sucesivamente. Y después hago lo que se hace siempre que uno va a un laboratorio y hace un experimento, limpio, cojo los materiales, los limpio, los dejo como si yo los quisiera cuando los quiero volver a encontrar, limpios, secos y formados. Como cuando ustedes hacen algo en la cocina, ustedes cogen el material de trabajo, preparan todo lo que necesitan para el experimento, hacen la obtención de los productos, en este caso la comida, y luego limpian, porque si ustedes no limpian, entonces en ese sentido nos va a quedar la cocina sucia y va a llegar un momento donde no la podemos volver a utilizar porque nunca la limpiamos. Así igualito se hace en un laboratorio. Entonces vamos a hablar de las medidas de bioseguridad, luego de la hipótesis y así sucesivamente. Entonces, en las medidas de bioseguridad, que fue lo que hablamos, nos decían que teníamos que, siempre que vayamos a un laboratorio, tenemos que llevar bata. Esa bata tiene que tener unas condiciones, debe ser ojalá, impermeable o lo que nosotros llamamos fluidos. Bueno, es impermeable, es decir, que no deja que los fluidos ingresen, ¿cierto? Guantes, aquí hay un error, pero siempre lo ha existido. Yo o la gente que trabajamos con químicos no aceptamos guantes de vinilo, porque los guantes de vinilo son muy malos para los químicos. Los lentes de seguridad, los que nos protegen los ojos. Yo les había dicho muchas veces que a los que tienen moto, esas gafas de seguridad les pueden servir porque protege el ojo. El agua, ¿cierto? Que en el caso del laboratorio no se utiliza agua corriente, este es otro error, se utiliza agua destilada. Un trapito que siempre se utiliza para limpiar cualquier derrame, cualquier insumo. Y hay comportamientos básicos en cualquier laboratorio, que es que no debemos jugar, no debemos comer, no debemos contestar llamadas, no debemos llevar gorras, no debemos llevar
iPads, es decir, no vamos a escuchar música. ¿Por qué? Porque debemos estar atentos, ¿cierto?, a lo que se hace y al cuidado, al autocuidado, es decir, a cuidarme yo, que no vaya a hacer un accidente yo, porque si yo hago un accidente, también puedo afectar a los demás, pero si yo me cuido de no hacer un accidente, no solamente me cuido a mí principalmente, sino que cuido a los demás. Entonces, son comportamientos o medidas o normas, cultura de bioseguridad. Entonces, siempre que nosotros vamos a un laboratorio y hacemos un ensayo, siempre tenemos una hipótesis. Y ustedes dirán, profe, pero yo nunca he hecho una hipótesis. Yo les voy a contar cómo sí la han hecho. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en un laboratorio de química, chicos, pero en los 11 años que yo llevo trabajando, yo les digo, oiga, chicos, hoy vamos a hacer una destilación. Y ustedes llegan, profe, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Cuénteme si vamos a tener resultado. Entonces, ahí ustedes ya están haciendo una hipótesis. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una hipótesis, uno está diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué productos vamos a sacar? ¿Será que sí se obtienen? ¿Será que no se obtienen? Entonces, vamos a hacer una hipótesis en este momento. Que muchas veces ustedes conscientemente no lo hagan, pero generalmente lo hacen. Por ejemplo, ustedes hacen una hipótesis cuando van a ir a una reunión con un abogado, a una reunión por ejemplo, de la universidad. Algo les llamaron la atención, los mandaron a llamar a la rectoría y ustedes dicen, uy, ¿qué será lo que va a pasar? ¿Qué será lo que me van a decir? ¿Será que me van a regañar? Ahí ustedes están haciendo una hipótesis. Aunque ustedes no lo vean de esa forma, estamos haciendo una hipótesis. ¿Qué será lo que puede pasar? Entonces, eso mismo lo vamos a hacer acá. Entonces, en la aplicación nos ofrecen elementos, ojo, estos elementos, sodio, potasio, calcio, magnesio, y nos ofrecen azufre y carbono. En este momento vamos a decir, mire lo que nos dicen, antes de comenzar el experimento contesta la siguiente pregunta. ¿En qué categoría se clasifican los siguientes elementos químicos? Entonces vamos a clasificarlos. Estos como metales, no metales, o estos como metales, no metales. Me voy a ir a la tabla periódica para que ustedes, no, está acá, para que ustedes la vean. Quiero que busquen los elementos que nos está recomendando la aplicación para que, por ejemplo, sodio, potasio, calcio, magnesio. Díganme si son metales o no metales. ¿Son qué? Muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer la hipótesis. Estos son metales. ¿Listo? Perfecto. Y los de abajo, entonces, si no son los de arriba, ¿son qué? No metales. ¿Entendido? Muy bien. Lo siguiente que me pregunta es, ¿y qué reacción tendrán al calentarse? Pues lógicamente cuando yo los caliento, estoy acelerando la reacción. Si los caliento al aire libre, estoy acelerando la reacción con el oxígeno del aire. ¿Qué pasa cuando un metal reacciona con el aire, con el oxígeno? No con el aire, sino con el oxígeno del aire. ¿Qué pasa cuando un metal reacciona con el oxígeno del aire? Son sólidos. Pues se oxida, no. Muy bien, compañeritos. Se oxida y se oxida, ¿cierto? Se oxida y ¿forma qué? ¿Y qué forma? ¿Qué produce? ¿Qué produce? Por ejemplo, si a ti se te oxida una puerta de hierro, ¿qué crees tú que está quedando? ¿Qué es eso que yo veo ahí como rojizo? Que yo le llamo, la puerta se oxidó, pero si es de hierro, ¿cómo se llama ese compuesto? ¿Cómo se llama? No se preocupen, es muy fácil, es muy lógico, simplemente piénsenlo. Se oxida y produce ¿qué? Óxido. Muy bien, y el óxido, si la puerta es de hierro, ¿cómo se llama? Ferroso. Muy bien, excelente, es que ustedes son muy inteligentes, se produce óxido de hierro. ¿Listo? Así de sencillo. Bueno, en este caso, no coloquemos de hierro, sino de metal. ¿Listo? ¿Entendido, chicos? ¿Entendieron lo que les acabo de explicar o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Y por último, yo les pregunto, esto sí ya no lo saben ustedes, pero lo vamos a descubrir. ¿Ustedes qué creen? Que los óxidos de los metales, es decir, de todos estos elementos de la tabla periódica, se me olvida que está acá, de todos estos elementos, cuando reaccionan, ¿son básicos, es decir, alcalinos o son ácidos? ¿Qué creen ustedes? ¿Son básicos o ácidos? ¿Son qué? Ácidos. Vamos a colocarlo, no te preocupes, no lo sé todavía, pues yo sí lo sé, pero... Y son ácidos, ¿listo? Metales ácidos. Entonces, nuestra primera hipótesis es que cuando yo reacciono los elementos metálicos, profe, ¿y puedo tomar a todos los elementos de la tabla periódica? Sí, todos los que son metálicos reaccionan similar. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, no quiere decir que los productos sean iguales, pero reaccionan con el oxígeno de manera similar. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Son metales y cuando los caliento se oxidan y producen óxido de metal y la compañerita dijo ácidos. Vamos a ver si es verdad. Entonces hagan ustedes la siguiente.
Lo mismo, se oxidan también porque los vamos a reaccionar con oxígeno. Todo lo que reaccione con oxígeno se oxida. Entonces se oxida, listo, muy bien. ¿Y qué más? Cuéntenme ustedes, ¿y se produce qué? ¿Se produce qué? No me digan que yo les tengo que decir. Ustedes lo saben. Sean lógicos, chicos. Pues si arriba se puso ácidos, abajo básicos. ¿Ves? Simple. Listo, perfecto, Vanessa. Entonces vamos a colocar básicos. ¿Pero qué se produce? ¿Un óxido de qué? ¿De qué? Sería un óxido no metálico. Así de sencillo. Qué cosa tan difícil, Daniel. Muy bien, de no metal. ¿Listo? Y la compañerita dijo básico. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Esas son nuestras dos hipótesis. ¿Las entendimos o no las entendimos, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a la flecha y nos vamos a hacer el laboratorio. Entonces en el laboratorio dice, ojo, atención, arrastra una sustancia y los materiales requeridos a la mesa de trabajo para el experimento. Listo, muy bien. Entonces me dice, ¿cuáles son los materiales? Revisa todas las sustancias y elige una de ellas. Chicos, los metales, los no metales, el azufre, el carbono, no metales, los metales, el calcio, el potasio y el sodio. ¿Cuál quieren? Una solita. Yo solamente les voy a hacer uno solito. ¿Cuál quieren? Por el potasio. Muy bien, entonces vamos a coger el potasio. Entonces yo cojo el potasio, chico, y lo arrastro hasta el mesón. ¿Listo? Ya lo tenemos. Y miren lo que dice. Ojo, maneja con cuidado el sodio y el potasio, pues son altamente reactivos. Utiliza cantidades pequeñas con ayuda de espátula, es decir, no lo toques. ¿Entendido? Muy bien. Entonces ya lo tenemos. Entonces volvemos y decimos, bueno, conoce todo el material haciendo clic sobre los elementos y lleva a la mesa lo que sigue. Entonces, mire, vaso de precipitado, vamos a llevar el vaso de precipitado. Bien, listo, muy bien. Tubos de ensayo, vamos a llevar los tubos de ensayo. Listo, muy bien. El gotero, vamos a llevar el gotero. Listo, muy bien. El mechero Bunsen, vamos a coger el mechero. Ay, no, el mechero, el mechero, muy bien. Entonces, piseta, chicos, en México le dicen piseta a los frascos. Entonces, frasco con agua destilada, ¿listo? O piseta con agua destilada. Indicador universal. Ah, bueno, entonces llevo el indicador. Pero resulta que para poder adicionar el indicador yo necesito el gotero. Bueno, ya lo adicioné. Para poder coger el potasio yo necesito espátula, ¿cierto? Para poder hacer ciertos experimentos yo necesito esto. Para poder hacer la combustión necesito esto. Para poder utilizar el mechero necesito algo que me sostenga, ¿cierto? O le voy a meter la mano directamente a la llama. Vamos a coger esto por si lo necesitamos y vamos a coger esto por si tenemos que coger algo caliente. Listo, muy bien, ya llevamos todos los materiales. Nos vamos derecho. Entonces dice, ojo, activa los objetos iluminados con un clic, arrastrándolos y suéltalos en la región indicada con color naranja. Pero primero dice, prepara la disolución. Toma una pequeña porción de la sustancia y ponla en la cápsula. Oh, quiere decir que sí necesitamos la cápsula. Coloca la cápsula de porcelana sobre la rejilla, ¿cierto? Aquí arriba y prende el mechero. Ah, muy bien, entonces vamos a coger, le ponemos el agüita, 20 mililitros, mire acá le está diciendo 20 mililitros y le ponemos el indicador. Listo, pon una gotica. ¿De qué color me quedó? ¿De qué color me quedó el indicador? ¿De qué color quedó el agua? Amarilla. Amarilla, y se supone que el agua es neutra, no es 7, pero es neutra, quiere decir que está entre 6,5, 7, 7,4, ¿ok? ¿Entendido? Quiere decir que en este color me está diciendo que el neutro, que es el agua, es de color amarillo. Muy bien, entonces ya preparamos la disolución, entonces ya tenemos la disolución, me dice, bueno, vamos a coger el mechero y lo vamos a colocar acá para coger el potasio, y el potasio lo vamos a colocar en la cápsula. A la cápsula la vamos a colocar encima para poder hacer la combustión y vamos a prender el mechero. ¿Listo? Luego me dice la flechita. Vamos a ver la reacción. Ojo que ahí viene lo que ustedes necesitan. Aquí me va a mostrar la reacción. Entonces, mire, acá tengo el potasio está con la llama debajo, ¿cierto? Es una vista superior. Y acá me va a mostrar qué pasa cuando yo reacciono el potasio con el oxígeno. No solamente me lo va a mostrar a nivel molecular, sino que me va a hacer la reacción estequiométrica. Entonces le voy a dar clic para que ustedes lo vean. Ay, miren. Dos oxígenos, vienen los dos oxígenos y se meten entre dos átomos de potasio. Entonces, cuando yo cojo un elemento metálico y lo reacciono con el oxígeno del aire, se produce un óxido de metal.
acabamos de comprobar la primera parte de la hipótesis. ¿Fue correcta o no fue correcta? ¿Fue correcta o no fue correcta? Perfecto. Entonces, ojo que acá me está mostrando a nivel molecular y acá me está mostrando las reacciones estequiométricas. Vamos a volverla a ver. ¿Listo? Eso. ¿La vieron, cierto? Muy bien. Entonces, aquí me está mostrando la ecuación estequiométrica. Entonces, ya la vi, ya hice, mire, ya el sodio se quemó. Entonces, vamos a traer ese sodio y lo vamos a colocar en el agüita. Ah, listo, muy bien. ¿De qué color me quedó el agüita? ¿De qué color me quedó el agüita? Morado. Muy bien, entonces vengo aquí a la escala de pH y me dice, si es amarillo, verde o verde un poquito más, es neutro. Pero si es rojo, es ácido. Y si es morado, es básico. ¿De qué es? ¿Básico o ácido? Básico. Básico. Oh, y entonces, ¿qué pasó con la hipótesis? ¿Qué pasó con la hipótesis que habíamos hecho? Mala. No, no está mala. Se llama, acabé de contrastar, acabé de darme cuenta experimentalmente que yo cuando cojo un metal y lo oxido, ese óxido es básico, no es ácido. ¿Estamos de acuerdo? No está mala. Es una hipótesis que la hipótesis yo la contrasto y la verifico. Así de sencillo. Acabamos de hacer la verificación. Pero para poder hacer la verificación y poder medir el pH, nosotros reaccionamos con agua. Entonces cogimos el óxido de potasio con agua y formamos el hidróxido de potasio, que es una base. Profe, hidróxido de potasio es una de las bases más fuertes en la naturaleza. Entonces vamos a coger y vamos a llevar esto para que lo apliquemos en el tubito. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa en el tubito. Miren la reacción que ocurrió en el tubito. ¿La vieron? Vamos a volverla a ver. Sí la vieron, sí la vieron. Esa es la reacción. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Esta es la reacción, me la está mostrando la que está acá. Ahora vamos acá. Y ojo con lo que les voy a decir. El programita es tan amigable que ustedes hacen todos los ensayos y él les va reuniendo todos los datos aquí. ¿Ok? Todos los datos. Entonces, ¿cuál fue la sustancia que ustedes eligieron? El potasio. Cuando ustedes lo quemaron, hicieron una reacción con el oxígeno del aire y formaron el óxido de potasio. ¿Quieren ver la molécula? Aquí está. ¿Listo? Ahora, cuando íbamos a comprobar que él era básico, ¿cierto? Que era básico, y qué es lo que se forma cuando yo lo pongo a reaccionar en agua, me dijeron que se produce el hidróxido de potasio. ¿Quieren ver la molécula? Está ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de sustancia utilizamos? ¿Qué tipo de elemento utilizamos? ¿Metal o no metal? Hola. No, el metal. Muy bien, metal. ¿Y el indicador universal de qué color quedó? ¿Morado o rojo? Morado. Y el morado indica que el resultado final es ácido, básico o neutro. Básico. Muy bien, entonces contrastamos. Correcto, chicos, correcto. Entendido. Primera información. Voy a ir a la guía que ustedes tienen que llenar. Entonces, en la guía, lo primero que van a tener es la reacción para que ustedes llenen esta tabla. Profe, pero esta tabla es la misma que él me está llenando acá. Pues les recomiendo, hagan todos, entiendan todos, y cuando tengan la tabla, simplemente la pasen acá. Y esta es la tabla que ustedes llenan. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Sí, Muy bien. Es excelente. Y luego me dicen, ojo, pero tú cogiste el calcio, compáralo con el azufre, como hiciste allá arriba. Luego cogiste el potasio, compáralo con el carbono. Y simplemente pon propiedades físicas, ojo, mire, propiedades físicas entre el calcio, que es el elemento metálico, y el no metálico, que es el azufre. Acá, entre el potasio, que es el elemento metálico, y el carbono, que es el no metálico. Y el resto, chicos, ¿cuál fue el elemento que ustedes cogieron, chicos? ¿Cuál fue el elemento que cogieron? El potasio, ¿cierto? El potasio, ¿o no? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a ir al potasio y en el potasio entonces vamos a decir, a ver, el potasio, miren acá, cuando un metal alcalino con oxígeno, ¿qué tipo de sustancia se produce? Ustedes lo contestan. Escriba la reacción entre el potasio y un metal alcalino y el oxígeno. Ay, profe, ¿yo dónde encuentro eso? Pues en la aplicación. Cuando reacciona un óxido de metal con agua, ¿qué tipo de sustancia química se produce? Cópienlo, ustedes lo pueden sacar de allá. Y así sucesivamente. Chicos, todo esto sale de la aplicación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Listo. ¿Ha quedado claro en este momento qué es lo que tienen que hacer para poder hacer el informe y poderlo completar?
Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, de esto se trata simplemente de reafirmar. Y lo más bonito, que a eso voy, es confirmar que cuando yo cojo un metal, formo una base. Y cuando yo cojo un no metal, siempre se forma un ácido. ¿Entendido? Sencillo. Profe, pero ¿por qué a mí en química el bachillerato me lo enseñaban tan complicado si eso es tan fácil? Ah, para que vean ustedes cómo es de bonita la vida. Cuando yo cojo un metal y hago una oxidación y luego lo mezclo con agua, formo una base. Cuando yo cojo una belleza de estas y lo mezclo con agua, lo oxido primero y luego lo mezclo con agua, formo los ácidos. Y así es que nosotros hacemos los ácidos y las bases con las cuales hacemos las diferentes reacciones en la naturaleza. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Profe, ¿Todo claro? al final Dime. de la clase me regala 2 minuticos, por favor. Clarísimo, con todo el gusto del mundo. ¿Ok? Chicos, ¿hay alguna pregunta sobre la guía? ¿Sobre cómo completar la guía, cómo completar el informe? Bueno, chicos, entonces, como no hay preguntitas, voy a dejar de grabar para que la grabación no nos quede tan pesada. ¿Listo?